Hola, ¿qué tal están? ¿Cómo mejorar el mundo? Esta es una gran pregunta que admite muchas contestaciones, muchísimas. Pero en este vídeo me voy a centrar en dar mis propias opiniones al respecto, mis propias ideas. Ciertamente habría que partir probablemente de un gran ético y filósofo estadounidense, John Rawls, que nació en 1921 y murió en el 2002, y que él plantea en su gran libro Teoría de la Justicia y en otras obras que escribió sobre filosofía política liberal, sobre el liberalismo político, la cuestión de la posición original. Se trata de imaginar una situación hipotética en la que todos nacemos, lógicamente, pero no sabemos qué situación social vamos a tener, en qué clase social vamos a vivir, los medios económicos de que va a disponer nuestra familia, etcétera, etcétera, y las circunstancias sociales en las que vamos a estar inscritos de alguna manera o inmersos en esa situación social. Por lo tanto, diríamos que lo más racional, según Rawls, sería pensar como si nos fuera a ir lo peor posible, para de esa manera garantizar que a todas las personas, a todos los ciudadanos les vaya bien durante su vida. El tema de mejorar el mundo supone plantear primero varios retos. El primer reto sería buscar lo que cada uno merece en proporción a sus méritos, a sus deseos, a su acción, a sus actividades, etcétera, a las que realiza durante su vida. Ya sabemos que la vida no es justa, eso está ya aclarado, diríamos, por muchos filósofos, por muchos pensadores, sociólogos, etcétera, y es una cuestión ya, diríamos, de la vida cotidiana, saber que la vida no es justa, porque en la vida interviene el azar, y hay pues muchas situaciones incoherentes, arbitrarias, irracionales, etcétera. Diríamos que en ese sentido lo que habría que procurar es primero que se cumplieran los derechos humanos en el mundo de una manera efectiva y rigurosa para que la situación mejorase en el mundo. Eso sería un primer punto a considerar. También, por supuesto, podemos hablar de otros tipos de ética que ayuden a esta búsqueda de la justicia y, en definitiva, del bienestar humano general. Y en ese sentido podemos pensar en el utilitarismo de David Hume o de Adam Smith o de Jeremy Bentham, buscar el mayor bien posible para el mayor número posible de personas. Lo que sucede es que vivimos en un capitalismo neoliberal, salvaje, podríamos decir, en el que solo impera la idea del beneficio, el beneficio a toda costa, a costa de los salarios de los trabajadores, y todo esto plantea pues grandes problemas, porque en muchos países del mundo, especialmente por ejemplo en América del Sur, América Central y también en otros países del planeta, pues hay una élite que domina todos los recursos económicos y la mayoría de la gente pues tiene que depender de lo que decida una élite económica, que es a lo mejor un 1 o un 2% de la población o un 5% de la población aproximadamente. En este sentido, pues claro, es pensable que es muy difícil conseguir ese mundo mejor que todos deseamos. Por otra parte, también hay otras éticas y otros planteamientos. Por ejemplo, está la ética mínima propuesta por Adela Cortina, que también sería incidir fundamentalmente en el aspecto de la solidaridad con otros países, con otras personas, aunque estén lejos de nosotros, que necesitan de nuestra ayuda económica, de nuestra colaboración, etcétera. En definitiva, considerar que la compasión y la solidaridad son ejes fundamentales para conseguir ese mundo más justo, ese mundo mejor que todos queremos. En este aspecto, claro, todo esto son deseos éticos, voluntaristas, pero hacen falta políticas de gobierno, porque de poco sirve, o de muy poco, a mi juicio, que las personas colaboren de forma individual, con donaciones, en función de lo que cada persona pueda, para organizaciones, diríamos, no gubernamentales, para ONGs, porque eso supone una gota de agua en el océano de las necesidades. Una gota de agua, unas gotas de agua que pueden ser muy útiles, no lo dudo, pero eso, diríamos, no es responsabilidad exclusiva de las personas individuales, es responsabilidad especialmente de los gobiernos de todos los países del planeta y sobre todo de los países más adelantados económicamente, más desarrollados desde la perspectiva industrial y financiera y económica, en definitiva. Esos son los que tienen que poner más medios económicos para solventar el problema del hambre en el mundo, de la pobreza extrema que existe todavía en muchas partes del globo, y eso se consigue pues con políticas solidarias con otros países que están siendo afectados por hambrunas, por sequías, por desastres naturales tremendos.
y también por la pobreza, una pobreza continua que se sucede a lo largo del tiempo. No hay que olvidar que hay alrededor de 800 o 1.000 millones de personas que están en situación de pobreza extrema en todo el planeta, y eso es algo que no se debería tolerar de ninguna manera. De hecho, pues como se sabe, si todos los países del planeta gastaran un 5% menos en armamento al año, ese problema se podría solucionar en cuestión de meses o de un año, 2 años o 3 años aproximadamente, según dicen los expertos, no es que lo diga yo. Por tanto, sí hay soluciones, lo que pasa que es que hay que poner el foco en lo importante, y también hay otro aspecto a plantear. Se desaprovechan muchos alimentos en el mundo, pues aproximadamente pues del orden de un 30% o más son los alimentos que se tiran a la basura y no son aprovechados para enviar a otros países que sí los necesitan, por problemas logísticos, de transporte en definitiva, u otros problemas también que pueden existir. En ese sentido también conviene plantear la necesidad de que acaben todas las guerras en el mundo, que hay bastantes conflictos armados todavía en estos momentos en el planeta, y eso también dificulta pues una mayor igualdad económica y una mayor justicia para todos. En ese sentido, son problemas realmente enormes, y a todo esto se une, por ejemplo, el problema de la ética ambiental, en el sentido de que no hay una auténtica ética ambiental en el mundo. Hay una contaminación excesiva, más de 100.000 personas mueren al año por causa de la contaminación atmosférica, y en ese sentido pues hay muchísima tarea que realizar. Por supuesto, también el efecto invernadero que se produce en la atmósfera es muy perjudicial. El calentamiento global del planeta está perjudicando muchísimo también a muchos países, especialmente los más pobres, y todo esto son cuestiones a resolver por parte, sobre todo, insisto, de los gobiernos, no tanto de los ciudadanos particulares, que por supuesto pueden hacer sus contribuciones en la lucha contra la pobreza, contra las enfermedades, contra la desnutrición, etcétera, etcétera, y está muy bien que lo hagan, pero diríamos, ese no es el remedio definitivo, no es la solución que va a solventar todos los problemas, a pesar de las campañas publicitarias que hacen muchas ONG, que me parece bien que las hagan, pero que no responden, a mi juicio, a la realidad de las cosas. Tampoco me parece suficiente lo del testamento solidario para ayudar a las personas más necesitadas del mundo, eso me parece claramente insuficiente. Lo que hay que buscar es que los gobiernos destinen grandes cantidades de dinero de sus presupuestos nacionales a la ayuda económica a los países subdesarrollados o a los países en vías de desarrollo, o bien a los países en los que hay una pobreza tremenda. En ese aspecto, la responsabilidad fundamental, insisto, es de las autoridades de los gobiernos, de los países, y no tanto de los ciudadanos, ni mucho menos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que hay un atisbo de esperanza, a mi juicio, con este cambio tecnológico que se está produciendo, porque en los próximos años, en los próximos lustros, dentro de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años aproximadamente, con el avance de la robótica, con el desarrollo también de la inteligencia artificial, pues habrá unos cambios tremendos en la vida en el planeta. Y en ese sentido habrá menos necesidad de trabajadores, habrá un 50% de las personas que no tengan dónde trabajar, y que los robots tendrán que cotizar por 2 o 3 trabajadores cada uno. Y de esa manera habrá más tiempo disponible y más dinero disponible probablemente para ayudar a las zonas del planeta que tienen más necesidades alimentarias o de otro tipo. En ese sentido, también un aspecto muy importante es la educación, la formación que se da en los países, que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación gratuita y de calidad, por ejemplo en la India, en África, en Asia, en América del Sur, América Central fundamentalmente, etcétera. Porque de esa manera, al haber una mayor formación de la población mundial, pues eso contribuirá a que desaparezcan la explotación, las injusticias, los conflictos, las guerras tribales, etcétera, etcétera. Y de esa manera se garantizará también un resurgimiento de unos niveles de vida mejores para toda la población. En ese sentido, yo creo que el fenómeno de la era digital, o sea, lo que está produciendo la era digital, puede ser positivo, sobre todo si pensamos en vista a dentro de 10, 15, 20, 30 años probablemente, o 40 o 50 años, para que estos problemas de hambre que existen en el mundo desaparezcan de una forma total.
porque habrá una agricultura más productiva, más intensiva, habrá nuevos sistemas de producción y también habrá una distribución, se supone, más equitativa de lo que se produce. Y todo esto unido a nuevos desarrollos químicos, nuevos inventos que prolonguen la vida, etcétera, pues hará que vivamos con unos mejores niveles de vida, en general, la población. Y esto, claro, se puede extrapolar a la población ahora que vive en la pobreza. Se podría conseguir que desapareciera la pobreza porque se podrían distribuir los alimentos de una forma mucho más rápida y efectiva, con nuevos medios de transporte más rápidos, más ágiles, con una economía global también mucho más rápida, mucho más organizada y estructurada, de tal manera que los alimentos que no se aprovechen en los países más ricos vayan de una manera inmediata y muy rápida a los países más desfavorecidos. Y eso también podría producir pues unas situaciones mejores y una vida mejor para ese tipo de población, que está como más aislada en otras partes del planeta. En ese sentido, hay muchísima tarea por realizar, y yo en ese sentido soy pues ligeramente optimista, porque todo depende de cómo se utilice esa nueva tecnología que está surgiendo ya, diríamos, con una velocidad increíble, y que puede servir de gran ayuda para combatir la pobreza, el hambre, las injusticias sociales, la falta de libertad en muchas zonas del mundo, para luchar contra las dictaduras, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el camino. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.